chavales, en el día de hoy reaccionaremos a las historias más aterradoras de Peppa Pig. Desde como papá cerdito se queda atrapado en el bosque, hasta como George no puede salir de un desagüe. Así que le damos al play. Era un día soleado y después empieza de la saltar en aventura. los charcos, Peppa y George volvieron a casa para jugar con sus juguetes. Peppa y George. De repente oyeron un ruido extraño. Uy, qué sonido más turbio ha sido este. Otra vez. Uy. Desde hace un mes, Peppa y George no se sienten a gusto en casa. ¿Qué? Sus padres no notan nada raro, pero están muy preocupados por el estado de sus hijos. Solo ellos. Se quejan de una sensación extraña. O sea, solo George y Peppa detectan lo que está pasando en su casa. Bastante turbio. Dicen que la casa está encantada. Por supuesto, papá cerdito lo achaca a fantasías de los niños, que habrán visto algo en la tele y se habrán asustado. Pero aún Si algo me ha enseñado la vida es que los niños no mienten. así, había que hacer algo para calmarlos. Ok. ¿Qué van a Cuando hacer? mamá cerdita llevó a los niños al jardín, consultó a la señora Gacela. Ok. Dijo que lo mejor era crear un ambiente acogedor en casa. Correcto. Con el tiempo dejarían de tener miedo. Así que hicieron la casa acogedora. Vale. Esperaban que todo acabara pronto, pero todo fue a peor. Los Todo a peor. ¡Ey! Ese cuadro se ha movido. Ese cuadro se ha movido. niños nunca admitieron quién de ellos rompió el cuadro. Se pusieron más nerviosos. Y mamá cerdita se volvió muy despistada. Ostras. Empezó a perder cosas todo el tiempo. A la hora de comer, mamá cerdita se encontró con que no les quedaba comida. Al parecer, debido al estrés se había olvidado de comprar comida, así que fueron todos al supermercado. Vale. Pero cuando llegaron a casa, se dieron cuenta de que les faltaban todos los cuchillos. ¿Cómo? No podían encontrarlos. Pero claro, si salieron todos los integrantes de la familia de casa, ¿cómo es posible que al volver todos los cuchillos desapareciesen? Ya que ni Peppa ni George se los han podido llevar. Papá cerdito solía notar cosas raras, pero no le prestaba mucha atención. Pero ahora pensaba en la naturaleza mística de lo que estaba ocurriendo. Se fueron a la cama. Naturaleza mística. Papá cerdito se quedó pensando en la situación. Pero de repente, un sonido retumbó en algún lugar del ¿Qué pasillo. fue eso? ¿Qué fue eso? Su interior se tensó y miró a mamá cerdita. Pero salió al pasillo de todos modos. Ok. Era un cuadro caído. Nada fuera de lo normal. A ver, a mí me parece bastante raro que estén ocurriendo sucesos paranormales y que de repente en medio de la noche un cuadro se caiga al medio del pasillo. Bastante raro. Volvió a su habitación y se durmió. Mientras papá cerdito trabajaba, mamá cerdita fue a ver a su hermana, la señora Gacela. Le dijo que podía ayudarla, que era su última esperanza. En su habitación se sentó frente a ella y empezó a adivinar el futuro con una bola mágica. Ah, que la Gacela es bruja. Es una vieja bruja piruja. Épico. Todos pensaban que estaba un poco loca, pero ella Sí. hablaba de sí misma como vidente. Vale. Enseguida se dio cuenta de que la casa estaba encantada. Para deshacerse de la maldición, tenía que poner una vela encendida en la casa y recitar un conjuro. Vale. Vendió todo lo que necesitaba. A Ok. papá cerdito no le gustó que mamá cerdita hubiera gastado tanto dinero en una charlatana sin que él lo supiera. Ah, que le cobró dinero. Pero no era que la Gacela esa era como la hermana de mamá cerdito. Y por encima le cobra. Ostras. Con amigos así, ¿quién quiere enemigos? Pero aún así se sentó a su lado. Hiplin, Fungly, Tea, Dip Talk. ¿Eh? ¿Dijo TikTok? ¿Eso forma parte del ritual? Pues qué ritual tan extraño. Keplid, C, Dungay, Stumpf. ¿Cómo? Espera un momento. Ahora que me acabo de dar cuenta, aquí el ritual también pone Minecraft. ¿Cómo? ¿Qué clase de ritual turbio es este? Bueno, si funciona, que funcione. ¿Qué ha pasado? George ¿Hola? chilló, apagando la ¿Qué ha vela. pasado? Estaban horrorizados, ¿Hola? pero pronto volvió la electricidad. Ha Decidieron vuelto. que el ritual estaba hecho y ahora podían vivir en paz. Ok. Pero George era el más asustado de todos. Pobre Incluso George. se negó a comer. No, George. George seguía sin poder dormir. Ok. Vale. ¿No duerme o qué? Uy. ¿Quién le ha abierto la puerta? ¡Ay, que le están abriendo la puerta! Uy. A ver. ¡Ay, qué ha sido eso! ¿Qué ha sido eso? ¿Que acaban de ver mis ojos? ¿George? ¿George? A la mañana siguiente, ¿Van a hacer jamón serrano con George? mamá cerdita ¿O jamón ibérico? llamó a George para desayunar. Hoy durmió más de lo Pues creo que alguien se va a desayunar a George. habitual. Se tumbó en la cama cubierto de polvo. Cuando se ¿Cómo? despertó estaba muy asustado y dijo algo de un Ostras. monstruo.
Pero mamá Monstruo. cerdita pensó que solo estaba impresionado por lo de ayer. Ostras. Papá, te he dicho que no andes por casa con los zapatos llenos de barro después de saltar en los charcos, que has Ok. ensuciado la alfombra. ¿Pero qué Ostras. dices? Creo que no ha sido papá cerdito. Hace mucho que no salto en los charcos. Debe Claro. ser Pepa. ¿Pepa? Papá cerdito llevó a los niños a la guardería y se fue a trabajar. Pero cuando Vale. llegó a casa con los niños, se encontró con que no había nadie. No había nadie. Pero mamá cerdita tenía que estar aquí. Llamó a todos los vecinos, pero nadie sabía dónde estaba. Ok. Mamá cerdita nunca se iba sin avisarle de que se iba, así que llamó a la policía. Ostras. Esa noche papá cerdito durmió en la habitación con los niños. Vale, realmente es una sabia decisión. Yo creo que esto es lo que deberían de haber hecho todo el rato. Dormir siempre en la misma habitación, bastante juntos, para saber qué está pasando. O estar protegidos en caso de que ocurra algo. Todavía no creía del todo en la existencia de los fantasmas, pero sus Vale. hijos tenían mucho miedo de dormir solos. Normal. Se despertó temprano por la mañana. No durmió bien en el suelo y durante toda la noche tuvo una especie de zumbido espeluznante en los oídos. Intentó ¿Zumbido? llamar a la policía para ver si había aparecido alguna prueba, pero su Ostras. teléfono no funcionaba. No aparece. Acudió al otro teléfono, pero tampoco funcionaba. No funcionan los teléfonos. O sea, claramente aquí está pasando algo muy, pero que muy turbio. Ninguno de los aparatos electrónicos funcionaba. No había Ostras. electricidad en la casa. El cuadro eléctrico estaba en el sótano. Probablemente había algún problema. Y perfecto, papá cerdito va a bajar al sótano. Típica escena de las películas en la que acabamos con uno de los personajes muertos. Abrió la puerta y bajó las escaleras. Adiós, papá Hasta que de cerdito. repente oyó un gemido. Era mamá cerdita intentando pedir ayuda. ¿Cómo? Papá Papá cerdito, ¿qué has estado haciendo por la noche? cerdito se sobresaltó. Despegó la cinta adhesiva y ella empezó a hablar. Ok. Era el abuelo conejo, que se había instalado en este sótano polvoriento, El abuelo conejo. Ya me estoy perdiendo. ¿El abuelo conejo es el que ha hecho todo esto? robando comida. Él es el que ha estado dando vueltas por el piso por la noche. ¿Qué? Está loco, la secuestró y... No puede ser. Creo que el abuelo conejo va a tener jamón para cenar. ¿Los ha cerrado con la silla esta? Papá cerdito recuerda su infancia. Le encantaba ir de acampada, Ostras. hacer fuego y admirar la naturaleza. Ostras. Hacía mucho tiempo que no salía y quería volver a hacerlo. Vale. Pero no se daba cuenta de que había cambiado desde entonces. Ah, vale, esto es otra historia. Esto es la continuación. Y eso tuvo Ok. consecuencias desastrosas. ¿Qué consecuencias? Los errores empezaron ya en la fase de recogida para la excursión. Ok. Llevó comida, agua y una tienda. Pero la ¿Entendible? tienda era demasiado pequeña. Era la misma tienda vieja en la que había dormido antes. Vale. Además, papá cerdito cogió un Macintosh que protegería de la lluvia y se pusieron en marcha. Cuando Macintosh que llegaron, protege la miraron lluvia. a su alrededor. Era la naturaleza que había echado de menos. Y cuando empezaron a acomodarse, se dieron cuenta de que la tienda era muy pequeña. Claro, y si son 4 y además papá cerdito es literalmente gigante, pues ahí no van a entrar. Qué raro. Yo creía que era mucho más grande. Has Ok. crecido desde entonces y ¿Sí? sobre todo la barriga. ¡Hola! Le ha dicho que no ha crecido para arriba, sino para los lados. Cuando empezó a oscurecer, encendieron un fuego. Por fin pudo comer. Estaba cansado de montar la tienda y recoger ramas para el fuego. Uy, la verdad que la cara de papá cerdito está un poco turbia, ¿eh? O sea, se le ven los ojos. Le dolían las piernas de subir y bajar las colinas. Lo único que quería era tumbarse y descansar. ¿Vale? No entra, Eres no demasiado grande. Deberías haber cogido otra tienda más grande. Entra. ¡Hala! Aunque me gusta más dormir al aire libre. Ok. Papá cerdito se tumbó Bueno. en la hierba. Estaba incómodo. Las piedrecitas se le clavaban en la espalda y el suelo estaba frío. Ok. Sin embargo, había un cálido fuego cerca y un hermoso cielo nocturno. Le tranquilizó y le hizo dormir. A ver, si el cielo está despejado, el tiempo está bien, la temperatura es óptima, no debería de haber ningún problema, a no ser que haya osos por el bosque. Pero de repente el estómago le rugió de hambre. ¡Hala! No podía dormir con hambre. ¡Hala! Tendió su capa y se sentó junto al fuego, intentando sacar los restos de comida de las latas. Antes Ok. tenía suficiente de esta lata para llenarse, pero no había tenido en cuenta que había pasado mucho tiempo desde entonces. Ostras, Había cogido claro. muy poca comida. Parecía que no podía ir a peor. No es suficiente. ¡Hala! Empieza a llover. Ahora sí que tenemos un problema. Ahora no podría dormir aquí.
El fuego estaba apagado y la lluvia lo congelaría, pero aún le quedaba la opción de esperar en el coche. Ok. Se dirigió al coche lo más rápido que pudo para no mojarse e intentó abrir la puerta. Se había dejado Vale. las llaves del coche en el macuto. Debido a los árboles y a ¿En que el el fuego macuto? estaba apagado, no podía ver dónde estaba la tienda, pero recordaba la dirección aproximada. El suelo resbaladizo y el cansancio jugaron Se su va a caer, papel. ¿verdad? Lo sabía. Se ha caído. Y mi pregunta en todo esto es: ¿la familia de Papa Pig no hace nada? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde están los hijos? O sea, dejan que Papa Pig se muera de hambre, duerma a la intemperie, no buscan soluciones para nada, ni siquiera saben dónde está. ¿Qué clase de familia es esta? Esto es Se terrible. equivocó de camino y acabó dándose Ah. cuenta de que estaba perdido. Intentó gritar, pero todos dormían No. y nadie le habría oído por encima del ruido de la lluvia. Ya La nada. acampada no fue un éxito. No. Se quedó sentado bajo la fría lluvia. Ya se había olvidado del hambre. Ahora, además de dolerle las piernas por el esfuerzo físico, empezaban a dolerle por el frío. Claro. Le asustaba que A ver, realmente aquí lo peor que puede hacer es quedarse en medio de la lluvia. Tendría que buscar algún refugio, algo de comida, intentar volver a casa, algo así, pero no te puedes quedar en medio de la lluvia. nadie le ayudara. Tuvo que tomar cartas en el asunto. Vio una cueva. Parecía seca por dentro. Podría Vale. pasar allí la noche. Y por la mañana la lluvia habría cesado y podría encontrar ayuda. Ok, Intent- eso sí, hay que tener mucho cuidado con la cueva, porque en caso de que esta cueva vaya hacia abajo, la lluvia puede empezar a meterse dentro de la cueva y se puede inundar. Entonces hay que tener cuidado con el tipo de cueva que Intentó es. entrar con todas sus fuerzas, pero el estómago se le apretó como una prensa. ¡No! ¿Pero qué clase de cueva es esta? Pero Papa Pig, ¿dónde te has metido? ¿No ves que no te entra el barrigón? Intentó retroceder, pero una roca fría le oprimía la espalda. Madre mía, este hombre solo sabe tomar malas decisiones. Siguió intentando moverse de alguna manera, pero su estómago era demasiado grande. No, adiós Papa Pig. Finalmente se dio cuenta de que no podía salir, que estaba atrapado aquí, y no podía evitarlo. El Sí. miedo y el pánico envolvieron su cuerpo. Y ahora no puede pedir ayuda, porque en caso de que empiece a gritar, la cueva, evidentemente, va a retener todo ese sonido. Y por la mañana, su familia lo encontró, ¿Cómo? muerto. No puede ser, muerto. Todo Ostras, pues vaya final. Continuamos con otra historia de miedo. empezó cuando papá Cerdito estaba cansado. Ok. Estaba cansado del trabajo y de la familia, y quería Ok. estar solo por un día. Normal, si vas a una acampada en medio del bosque y tu familia ni siquiera sabe dónde estás, ni que te has ido, ni te hacen un hueco en la tienda de campaña, pues normal que esté cansado. Ese día, pudo tomarse un día libre del trabajo e ir al bosque. Ok. De nuevo en el bosque, el lugar favorito de Papa Pig para quedarse encerrado en cuevas oscuras. Era un lugar donde podía pasar un rato tranquilo. Cogió algo de comida y su teléfono y se fue al bosque, pero lo hizo sin decírselo a nadie. Esta Ok. es la razón de la horrible situación en la que se metió. Paró el coche en medio de la carretera y se adentró en el bosque. Aquí podía Vale. pensar sin las distracciones de la familia. Se adentró cada vez más en el bosque hasta que por fin encontró un claro. Dispuso en él un picnic. Un picnic. O sea, la vez en la que Papa Pig se va solo al bosque, lleva un picnic, bocadillos, frutitas, cosas ricas. Y la vez que va con toda su familia, lleva 2 latas así de comida. Pero de pronto recordó que había olvidado en el coche el mechero para encender un fuego. Estaba bastante lejos del coche, Ok. pero decidió ir y volver andando. No había señales de Uy. problemas. Recorrió Vale. el mismo camino, pero a mitad de camino oyó un crujido. ¿Un árbol? Un ¡No, árbol le había Papa Pig! caído encima. Ahora papá Cerdito estaba tumbado en la hierba, inmovilizado por el enorme árbol. No podía moverse para salir. No. El árbol le apretaba tanto que apenas podía respirar. No puede Para ser. esos casos, lleva un teléfono en la mochila. Vale. Solo tiene que sacarlo y pedir ayuda. Lleva un móvil. Abrió la mochila, pero no encontró el teléfono. ¿Cómo? Papá Cerdito se había dejado el teléfono en el merendero No puede ser, se ha olvidado el teléfono. Pero ¿quién se olvida el teléfono en un y merendero? ahora no tenía ninguna esperanza de salvación. Ostras. Gritó pidiendo ayuda, pero no había nadie en el bosque. Al día Ostras. siguiente, empezó a dolerle mucho la espalda. Normal. Empezó a sufrir hambre y falta de movimiento. Podía aguantar el hambre, pero a la mañana siguiente se quedó, sin agua. Estuvo Claro. sediento hasta la noche, hasta que empezó a llover. Recogió agua de lluvia en una Vale. botella. El dolor era constante,
pero lo que realmente le atormentaba era el miedo a no volver a ver a su familia. Normal. Así que sobrevivía día a día, cada vez más débil. Había pasado al menos una semana. Ostras, una semana ahí abajo. Pero a ver, ya que Papá Pig tiene un cuchillo en la mano, ¿no podría intentar usar ese cuchillo para intentar romper el árbol, aunque sea poco a poco o algo así? Ha dejado de contar los días. Se quedó tumbado imaginando que ya no estaría. Tendría que haberles dicho a todos a dónde iba. Ostras. Tendría que haber llevado siempre consigo el teléfono. En ese momento, sintió que podía respirar libremente y, presa de la esperanza, ¿Qué? volvió a intentar salir de debajo del árbol. Venga, tú puedes. Lo ¡Sí! ¡Lo ha logrado! consiguió. Había perdido muchísimo peso, lo que le Sí. permitió escurrirse. Ahora estaba libre. Lo Pero hizo. los días de estar tumbado en una misma posición le habían pasado factura. No podía levantarse. Claro, está demasiado débil, no puede con el alma. Su cuerpo se había debilitado, y lo único que podía hacer era arrastrarse. Podía Vale. arrastrarse hasta el coche. Pero claro, ahora ya tiene la esperanza y la posibilidad de llegar hasta el teléfono. Pero en el picnic había comida y un teléfono. Y eso era todo lo que necesitaba. Claro. Se dirigió hacia allí. Era increíblemente difícil. Con cada movimiento, sentía que estaba a punto de desmayarse. Venga, tú Pero puedes, la idea tú de puedes. que podría comer y pedir ayuda le motivó. Tú puedes. Sin embargo, cuando se arrastró, se dio cuenta de ¿Qué? algo terrible. La comida que había tendido ya se había podrido o Estaba todo podrido, claro, porque ha pasado una semana entera en la intemperie. Ostras. se la habían comido los pájaros. Ostras. Intentó llamar a su familia, pero el teléfono estaba estropeado. Claro, por toda la lluvia que había caído. No, Papá Pig, no. Tal vez ocurrió a causa del agua que le cayó encima durante la lluvia. Claro. Papá Cerdito podría haberlo adivinado, pero ya no se guiaba por la razón. No. Entonces debería haberse arrastrado hasta el coche, aunque era No. poco probable que pudiera conducir un coche en ese estado. Ahora lo único que podía hacer era arrastrarse y Es arrastrarse volver. hacia el coche, Hasta el con la coche. esperanza de poder salir del bosque. Venga, tú puedes. Era un día caluroso de verano Ostras, y hasta ahí llegó. Vale, pues ahora continuamos con la siguiente historia. y la familia de Peppa decidió ir al río a pasar Ok. tiempo juntos. Ok, vamos Mamá al río. Cerdita y papá Cerdito no podían esperar a chapotear en el agua con George y ellos. Ok. El río parecía invitador. Se extendieron y alimentaron a los patos. Pero Peppa, por curiosidad, decidió caminar y ver qué había cerca. Vale. Después de caminar un rato, vio un lago. El lago parecía tranquilo y pacífico, y ni Ok. siquiera había patos allí. Peppa no dudó y se metió en el agua. El Vale. agua estaba muy cálida, calentada por los rayos del sol. Ella chapoteó y jugó, sin darse cuenta de que podría haber peligros escondidos en el agua. Ostras, claro, es que este lago tiene muy mala pinta, ¿eh? Como si hubiese ahí algo que te vaya a comer. Sin embargo, Mira eso, cartel de no nadar. Pero ¿por qué hacen todo lo contrario de lo que tienen que hacer? miró a su alrededor y vio una señal. Era una señal de que estaba prohibido nadar en ese lugar. Peppa se asustó y salió del lago y regresó con mamá Cerdita y papá Cerdito. Vale, una buena decisión. Realmente tomó la decisión sabia en el tiempo correcto. Ella volvió cuando sus padres ya la estaban buscando. No dijo dónde estaba porque tenía miedo de que sus padres la regañaran. Ok. La familia de Peppa tuvo unas vacaciones excelentes ese día. Sin Ok. embargo, unos días No. después de volver a casa, Peppa empezó a sentirse mal. Ya sé lo que ha pasado. Esas aguas estaban... no se podía nadar en ellas porque probablemente eran aguas, pues, intoxicadas, básicamente. Y ahora Peppa está intoxicada porque probablemente ha ingerido agua de ese lago o de ese estanque que estaba en un fatal estado. Y ahora Peppa ya está... que vamos a tener que hacer chuletas con ella. Le dieron dolores de cabeza, fiebre y debilidad general. Adiós, Sus Peppa. padres, preocupados por su estado, la llevaron al médico. El doctor Oso Brown, tras examinar a Peppa, asumió que era un resfriado y recomendó descanso, beber mucha agua No. y algunos medicamentos para aliviar sus síntomas. Sí, más agua de la que ella bebió en el lago, complicado. Pero, a pesar del tratamiento, el estado de Peppa no mejoraba. Comenzó a tener problemas de memoria, náuseas y dolores de cabeza constantes. Algunos días después, cuando Peppa aún no mejoraba, volvieron a llevarla al médico. Esta vez, Dr. Oso Brown decidió hacer un examen más exhaustivo. Dijo que hay una enfermedad que ahora se está propagando y preguntó si había estado en contacto con el agua de los lagos últimamente. ¿Una enfermedad que se propaga con el agua de los lagos? Uy, uy, uy. Peppa
un poco avergonzada, admitió que había estado nadando en un pequeño lago cerca del río. Eso alarmó al médico, quien realizó pruebas adicionales. Los resultados mostraron la presencia de una bacteria que afectaba el cerebro. ¡En el cerebro! No, terrible. Inmediatamente, Terrible. Peppa fue hospitalizada para un tratamiento intensivo. Dr. Oso Brown comenzaron un curso de antibióticos y otros tratamientos para luchar contra la infección. Aunque el estado de Peppa se estabilizó, la infección dejó sus efectos. Sus capacidades mentales disminuyeron. Ok, la verdad es que eso ha sido bastante turbio. Ahora estamos en la siguiente. Tenemos aquí a George. ¡No! ¿Se ha metido en el desagüe George? ¿Qué hace? Ay, George, que se ha metido en el desagüe. De verdad, esta familia no la entiendo. Ahí quedó George. Vale. Aquí ¿Dónde tenemos está a papá George? Cerdito. Dice, ¿dónde está George? Era un buen mirador con vista a la naturaleza. Ok. Ya habían pasado un buen rato y estaban a punto de irse. Pero papá Cerdito notó que George había desaparecido. Pues claro, se ha caído en el desagüe. Comenzaron a llamarlo, pero no respondía. Pronto la policía inició una búsqueda. Registraron toda la montaña, pero George parecía haberse esfumado sin dejar rastro. Luego comenzaron a buscar más profundo en el bosque. Y después de un rato, George despertó. Era un ¡Está despierto! ¡Ostras! lugar oscuro y húmedo. Todo su cuerpo le dolía. No. Tras caer desde tal altura, No. solo se había roto el brazo. Se había raspado con las paredes de la alcantarilla al caer y gritó de miedo y dolor. ¡Ostras! Pero nadie lo escuchó, porque en ese momento lo buscaban más abajo en la montaña. Claro. Y ahí no estaba. Estaba mucho más arriba. ¡No! Y si empieza a caer agua, ya tenemos un problema. Claro, Empezó a porque se llover. inunda. La señora Libre volvió a la cima de la montaña para continuar su trabajo y esperar allí a George. Esperaba que él pudiera encontrar el camino de regreso, pero él estaba justo a su lado y sus llantos ahora eran ahogados por el sonido de la lluvia. No. La lluvia seguía cayendo y George, sentado en el agujero, poco a poco se empapó. El agua subía y George podía sentir el frío penetrando sus huesos. Llegaba hasta su cintura en el agua helada y respirar se hacía cada vez más difícil, ya que había poco oxígeno en el aire a su alrededor. No puede ser. El tiempo pasaba lentamente y cada momento parecía una eternidad. Finalmente, la lluvia cesó y ya era de noche. La señora Liebre estaba a punto de irse del trabajo, pero escuchó el llanto de un bebé. ¡Lo escuchó! ¡Escuchó a George! Se quedó en shock. Inmediatamente llamó a la ¡Ostras! familia de George para informarles que lo habían encontrado y contactó al equipo de rescate. Vale. A George le dieron una manta y algo de comida para que pudiera esperar a los rescatistas. Ya no estaba tan asustado porque sabía que lo cuidarían. Vale, ahora estamos en una mejor situación. ¿Pero logrará George salir de ahí? Y cuando empezaba a oscurecer, llegó el señor Toribio. Ok. Llegó con una grúa de construcción que bajaría a un lugar especial donde George podría recostarse. Ok. El trabajo para rescatarlo había comenzado. La grúa seguía bajando y bajando. Se detuvo cuando la cadena terminó. La caja de rescate de George quedó suspendida en el aire, a 1 metro sobre él. A 1 metro sobre él. Pero claro, George es literalmente diminuto. Es un cerdito pequeño. Yo no sé si va a llegar hasta ahí. El señor Toribio evaluó la situación. Para sacar a George, tendrían que cavar una gran cantidad de tierra desde la cima de la montaña. Al mismo tiempo, tras la tormenta, las paredes del desagüe podrían derrumbarse sobre George. ¿Qué? El lugar más cercano para extender la cadena estaba a 1 hora de distancia, pero la acción era urgente. ¿Cómo? Consiguió una cuerda y la usó para alargar la cadena. Claro. Vale. ¿Lo tienen? Por favor que lo tengan. A ver, con una cuerda y que George se ate bien a la cuerda, ya deberían de poder sacarlo. A ver, se monta ahí. Lo sacan. Una piedra. Vale, George, tienes que empujar la piedra. ¡No, la cuerda! ¡No, no, no, no! ¡No! La situación se volvió crítica. Todos estaban en shock y no sabían qué hacer. ¿Estaba George vivo? ¿Y cómo llegamos a él ahora? ¡Ostras! Está llorando. El señor Toribio fue a alargar la cadena, y la familia de Peppa se quedó para monitorear el estado de George. Un par de horas después, el señor Toribio regresó y bajó la grúa hacia George. Vale. Esta vez funcionó. Una ambulancia ya estaba en el lugar para ¡Sacaron a George! recogerlo, pero la policía arrestó al señor Toribio porque él había construido esta alcantarilla aquí. El desagüe fue excavado en un lugar donde es completamente innecesario. El agua de la lluvia baja por la montaña por sí sola. Además, no estaba hecho según los estándares. ¡Ostras! ¿Es verdad? Estos errores llevaron a que George casi perdiera la vida. Ok.
Pues la verdad que vayas historias verdaderamente aterradoras. Así que chavales, hasta que hemos llegado con este capitulín de historias aterradoras de Peppa Pig. Si os ha gustado este vídeo y queréis continuar viendo un montón de historias, que la verdad que hay un montón, darle un fuerte like a este vídeo y sobre todo suscríbete.